Bueno, ahora vamos a comenzar con este curso de matemáticas para programadores gráficos. Bueno, y como dice la descripción de estos cursos, es para gente que quiere adentrarse en este mundo de programación de gráficos por computadora, mejor dicho. Y que, bueno, yo les voy a enseñar lo necesario desde las cosas más simples hasta las matemáticas un poco más complejas que se necesitan para ser un programador gráfico. Bueno, sin que la idea sea sobrecargar demasiado a la gente y sin necesariamente, lo más importante, sin necesariamente volver a la gente expertos en matemática. No necesitan ser matemáticos para esto. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los números binarios. Bueno, como ya saben, esta es la base de la lógica booleana. Muchos ordenadores trabajan así. Y por supuesto significa encendido y apagado. O verdadero y falso, si es que lo buscan en cualquier bibliografía. Y la notación siempre se hace en base a un subíndice 2. Y por supuesto cada posición tiene un valor posicional que es una potencia de 2, es decir, 2 elevado a la 0 me va a dar por supuesto 1, 2 elevado a la 1 me va a dar 2, 2 elevado al cuadrado 4 y así vamos a ir sucesivamente. Y vamos a ir comenzando de derecha a izquierda. Esto es generalmente como se hace la notación, aunque hay algunos que también lo hacen de manera inversa. Por ejemplo, si tenemos este ejemplo de acá, este número hexadecimal de acá, si respetamos esta convención de derecha a izquierda, vamos a comenzar con 0, 0 por 2 a la 0, hacemos estas ecuaciones de acá, tenemos 0 por 1 nos da 0, y hacemos lo mismo, simplemente reemplazamos, ahora nos toca el valor 1, por 2 elevado a la 1 tenemos 1 por 2 y 2. Y vamos a seguir haciendo con cada uno y no se olviden que estas potencias de 2 vamos a ir incrementando desde 0 hasta 3. Y vamos a tener este valor 2, 8. Y la suma nos va a dar 10. Este es el caso de izquierda a derecha. Algunas veces van a encontrarlo así también, es para que simplemente no se confundan. Y bueno, lo que nos interesa, la aplicación más clara cuando hablamos de gráficos por computadora, cuando hablamos de números binarios, es que nos va a ayudar a representar colores. Los colores se representan mediante cadenas de bits, es decir, mediante píxeles. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en los que van a encontrar rojo, verde, azul. Bueno, pueden buscar y van a tener más ejemplos. Y en valor decimal, si ustedes hacen esta misma operación que hice acá, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, van a tener estos números decimales de acá. Bueno, ahora vamos a los números octales. Bueno, los números octales es un sistema de numeración de base 8 que utiliza los dígitos del 0 al 7. Se usan principalmente en informática y también en electrónica digital para representar datos binarios de una manera más precisa. Hay que destacar que cada sistema octal representa una potencia de 8. Los primeros 20 números que van a encontrar en este sistema son estos de acá. Bueno, y por ver un ejemplo rápido, unos cuantos ejemplos rápidos, estos números decimales 8, por ejemplo, se representa así, 10 a la 8, en la que, igual que casi como en el caso anterior, vamos a tomar el 1, representar una potencia 8, empezando desde el 1, después más este número de acá 0, en una potencia 8, multiplicado por una potencia 8, ahora en base 0, va a ser bueno, si hacen esta operación de acá, acá nos queda 8, acá nos queda 0, 8 más 0, tengo 8. Ese es el número que queremos. Bueno, de la misma manera podemos hacerlo con este número 10, el número 100 y cualquier número. Y bueno, lo que nos interesa es que cada dígito octal se puede representar con un grupo de 3 dígitos binarios.
Esto facilita mucho a los programadores, sobre todo en la lectura e interpretación cuando tenemos secuencias grandes de números binarios. Bueno, ahora los números hexadecimales. Los números hexadecimales son valores que se representan en un sistema de numeración en base 16. El sistema hexadecimal utiliza 16 símbolos, a diferencia del sistema decimal, que es en base 10, que usa 10 dígitos, por supuesto. Y los números van del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Los símbolos A, B, C, D y F equivalen a los números decimales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, para cada uno. Entonces AF3 en hexadecimal en base 16 equivale a 22.805 en decimal, que es en base 10. FF, que en decimal es 255. Y por supuesto el número decimal 16 se representa como 10 en hexadecimal. Estos números hexadecimales son bastante útiles para las direcciones de memoria en los ordenadores. Y es un formato que es el más utilizado y es más manejable y compacto en comparación a lo que son los sistemas binarios y decimales. También en el diseño web y gráficos digitales, los códigos se definen mediante un código hexadecimal de 6 dígitos. Y también es muy importante en la depuración de software y es muy eficiente a la hora de encontrar, depurar e inspeccionar datos a nivel de byte. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los números imaginarios. Bueno, estos números complejos son una extensión de los números reales, que nos van a permitir resolver ecuaciones que no tienen solución en el conjunto de los reales. Por ejemplo, algunos polinomios que tienen raíces cúbicas no tienen soluciones reales, pero sí tienen soluciones imaginarias. Tienen esta forma binómica, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Y I es la unidad imaginaria que podemos definirla como la raíz de -1. Esta parte va a ser muy útil cuando veamos cuaterniones. Bueno, entonces, de la misma manera como hacían para el plano cartesiano, donde tenemos X y Y, se puede también representar de esta manera. Podemos hacer más o menos un plano cartesiano, digamos homólogo a los reales, de esta manera, donde esta parte X va a ser la parte real y esta va a ser la parte imaginaria. Bueno, una de las utilidades que tiene, más importantes que vamos a ver más adelante, es la transformación geométricas en 2D, más que todo escalado. Y es la manera más eficiente y es la manera en la que se sigue utilizando hasta ahora, así que es muy importante que le den un vistazo. Bueno, más o menos la rotación puede ir así y siempre es antihoraria, eso no se olviden. Bueno, vamos a ver de manera muy rápida un ejemplo de rotación. Digamos un número complejo y yo quiero rotarlo. No se olviden que siempre se hace en sentido horario. Digamos este va a ser, por ejemplo, va a ser alrededor del origen. Entonces, para hacerlo vamos a multiplicar siempre por esta expresión de acá. Y bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos, tenemos el ángulo de 90. Ahora simplemente hay que reemplazar este ángulo de acá. Y bueno, entonces nos queda coseno de 90. Si necesitan una guía, no hay ningún problema. Pueden buscarlo también. Coseno de 90 va a ser 0. Y por la contraparte, coseno de 0 es 1.
Para el caso del seno es al revés, si se recuerdan las gráficas, cómo van. El seno de 90 va a ser 1 y el seno de 90, de 0, perdón, el seno de 0 va a ser 0. Entonces, si aquí tengo 0 y aquí tengo 1, entonces simplemente me va a quedar y por la unidad, entonces me va a quedar igual ahí. Bueno, entonces solo tengo que, como dice acá, multiplicar a toda esta expresión de acá por i. Entonces me va a quedar 3i más 2i al cuadrado. Pero no se olviden que por esto que habíamos dicho de acá, i es igual a la raíz de menos 1. Entonces si al cuadrado se simplifica nuestra raíz y nos va a quedar menos 1, ¿verdad? Ahora simplemente, entonces nuestro número complejo rotado va a tener esta expresión de acá. Bien, aquí simplemente lo estoy reordenando. Bueno, lo siguiente que vamos a ver ahora son las funciones. Las funciones son reglas que relacionan los elementos, conjuntos de partida, dominio, con un elemento único de llegada, codominio. Es decir, que podemos decir que cualquier función va a ser función, digamos, como esta de acá. Esta se puede expresar de esta manera. Esta función que va a depender de x, tenemos acá, o podemos expresarla de esta manera, y, o lo van a encontrar de esta manera también. Esto simplemente nos está diciendo que a cada valor de y, es decir el dominio, y va a depender o va a tener un único valor dependiendo del conjunto de llegada, que es el codominio en este caso. Entonces, para cualquier valor de x vamos a tener un valor único de y. Eso es lo que estamos queriendo decir. Entonces, esta y está en función de x. Esto, no se olviden, siempre nos va a ayudar para lo que es el trazado de curvas. Y no se olviden que al hacer curvas podemos definir también superficies, es decir, con varias curvas. Y dependiendo de lo que quieran modelar o de lo que sea necesario modelar, vamos a poder darle la forma que nosotros querramos. Si digamos tenemos una forma irregular como terreno, por ejemplo, en las aplicaciones CAD, que es bastante común que sea irregular, cada curva va a tener siempre una ecuación única que podamos nosotros modificar. Es así, o bueno, tal vez formas más sencillas, como por ejemplo en las aplicaciones de videojuegos. Bueno, otro ejemplo también bastante útil podría ser el escalado. Bueno, eso también podría ser un ejemplo de las irregularidades en cualquier tipo de forma que quiera modelar. Digamos que esta curva de acá del medio tengo una ecuación y yo le voy a poner un valor distinto de x, digamos 6, o no lo sé, y entonces vamos a tener, por decir, ¿no?, esta parte del medio, digamos que se va a volver así. Esa es una de las aplicaciones más conocidas. Bueno, otro ejemplo también, otro tipo de funciones bastante conocidas son estas de aquí, las sinoidales. También hay con coseno o tangente, no importa. Esto va a ser muy útil cuando quieran hacer movimientos ondulatorios de cualquier tipo de superficie, por ejemplo una bandera. Ustedes quieren recrear una bandera, por ejemplo, cómo se mueve, va a estar en función de este tipo de funciones. También pueden hacer, este es un ejemplo bastante conocido también, bueno, esta es una fórmula, si ustedes se dan cuenta del volumen. Digamos, yo quiero modelar un cilindro, entonces puedo hacerlo, este volumen de este cilindro, o la forma de este cilindro va a estar en función del radio, para este caso, y de función de la altura. En este caso tiene dos variables, pero bueno, la idea es la misma. Es otro tipo de función nada más. Es para que no se pierdan mucho con las explicaciones. Bueno, y eso sería todo del primer capítulo.